Ya hemos hablado acerca de la composición del átomo, qué partes comunes tiene, qué partículas la componen y que la diferente variedad de átomos que encontramos en la naturaleza tienen que ver con el número de partículas que componen a estos átomos. Lo que denominamos elementos químicos entonces es a la variedad de átomos que existen en la naturaleza. Y también, como charlamos en encuentros anteriores, el hombre ha creado átomos en el laboratorio que se denominan artificiales y que son los más pesados de la tabla, y en ese caso también están incluidos en esa herramienta que tenemos que se llama tabla periódica, donde se los organiza, donde todos los que figuran con el símbolo en color rojo son los elementos que son artificiales. Estos elementos tienen su origen entonces en el laboratorio y duran a veces muy pocos segundos porque son elementos que están en estudio. En cambio, los elementos naturales son los que se formaron o en el Big Bang, que dio origen al universo, o dentro de las estrellas. Bueno, nosotros de acá en adelante vamos a empezar a trabajar con la tabla periódica y sea cual ustedes recurran, la de papel o alguna que encuentren en internet, siempre van a encontrar en el centro una referencia hacia toda la información que está contenida en cada casillero de la tabla. Entonces, yo voy a tomar un elemento como ejemplo, voy a tomar el hierro y voy a describir un poquito la información que vamos a utilizar nosotros por ahora de ese casillero. Bueno, por un lado encontramos una letra mayúscula y una minúscula, que es el símbolo químico con el cual se va a representar en cualquier idioma al elemento hierro. Si bien debajo está el nombre puesto en español en nuestro caso, este nombre va a depender del país en el cual yo compre la tabla periódica, pero el símbolo es universal. Este símbolo entonces siempre va a consistir de una letra mayúscula y en caso de que esa letra mayúscula ya haya aparecido previamente en la tabla, por ejemplo, la F aparece previamente en el elemento flúor, solo la mayúscula. Entonces, en el caso de que la letra mayúscula se repita, se acompaña de una o dos minúsculas. Puede haber entonces una letra minúscula, pero lo importante es siempre tener presente de que la primera es mayúscula, ¿sí? Si yo escribo esto, no es lo mismo que si escribo esto. Que haya dos mayúsculas implica que son dos elementos diferentes y esto sería un compuesto químico que se llama monóxido de carbono, que es muy peligroso porque no se lo puede detectar en el ambiente y se produce con malas combustiones en estufas, por ejemplo. En cambio, si yo escribo esto, que es una mayúscula con una minúscula, esto es cobalto, es un elemento de la tabla periódica que se caracteriza por ser un metal con las características propias de que tienen este grupo de elementos. Debajo del nombre aparece un número, que es uno de los que nosotros vamos a usar, y a la izquierda, repito, en este caso en la tabla de papel, cada uno va a mirar en sus referencias de su tabla que posea. El número que en general aparece a la izquierda arriba, que es el que le da la posición en la tabla y que en el caso del hierro es 26, se denomina número atómico y para abreviarlo se lo indica con la letra Z mayúscula. Cada vez que hablemos del número Z nos estamos refiriendo a este numerito que se llama entonces número atómico. Y el otro número que vamos a usar es uno que es un número decimal, que en el caso del hierro es 55,847 y está debajo del nombre, y eso recibe el nombre de masa atómica. Ese valor decimal, ahora les voy a explicar de dónde sale, lo que vamos a hacer siempre es redondearlo
¿Cómo se hace el redondeo? Cuando el primer decimal después de la coma es un 6 o un número más grande que 6, como en este caso que es un 8, redondeamos hacia el entero superior. O sea, en nuestro caso quedaría en 56. Si este primer decimal después de la coma es un 5 o un número más chiquito que 5, vamos a dejar igual al entero que está previamente, digamos, ya establecido. En nuestro caso entonces redondearíamos a 56 y una vez redondeado ese número se denomina número másico o lo vamos a abreviar con una A mayúscula. Para que ustedes usen alguna reglita memotécnica, acuérdense que el que se llama atómico y empieza con A no es el A, sino que es el Z. Y el número que resulta de redondear la masa atómica, que se denomina número másico, se abrevia con una A mayúscula. Bueno, detrás de la tabla, los que tengan en papel van a encontrar una especie de resumen y donde encuentran información acerca de qué son estos números y qué indican. Así que obviamente que siempre lo pueden utilizar, que está ahí más abreviado y más a mano. Bueno, entonces, retomando algunas cuestiones, dijimos que en el caso del hierro, entonces, el número atómico, o Z, es 26, que el número másico, o A, es 56, ya que redondeado nos quedaba en ese valor. Y lo importante es saber entonces qué me está indicando esto. Bueno, vamos a indicar algunas definiciones y vamos a trabajar entonces con alguna actividad del estilo en esta semana para practicar. Bueno, el número atómico o Z se define como la cantidad de protones que hay en el núcleo del átomo. Por definición, entonces, el número atómico Z indica la cantidad de protones. ¿Por qué no la de electrones? Porque eso solo va a ser en caso de que sea un átomo neutro. O sea, yo puedo saber que como sé que los átomos son eléctricamente neutros, solo en ese caso, que esté hablando de un átomo, como sé que los átomos son eléctricamente neutros, también indica el número de electrones. ¿Dónde no va a suceder eso? En el caso de los iones, que ya hemos hablado previamente de ellos, y en los iones había pérdida o ganancia de electrones, entonces el número atómico no va a coincidir con el número de electrones. Bueno, por lo tanto, con la información que tenemos hasta acá, podemos decir que dentro del núcleo de un átomo de hierro hay 26 protones, porque su Z es 26, y en la zona extranuclear, o sea, esa zona que rodea el núcleo, vamos a encontrar 26 electrones. Por esa razón es un átomo, porque hay igual cantidad de cargas positivas que negativas. Ahora, dentro del núcleo había otra partícula que acompañaban a los protones que no tenían carga eléctrica y que se denominan neutrones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para determinar la cantidad de neutrones que tiene un átomo? Para eso vamos a emplear el número másico, o A. El número másico, o A, lo que indica es la suma de partículas que hay dentro del núcleo. O sea, indica el número de protones más el número de neutrones, ¿sí? El conjunto de partículas que están dentro del núcleo del átomo. Entonces, en nuestro caso, A sería igual a número de protones más número de neutrones. Y nosotros sabemos que en el hierro el A vale 56, que los protones son 26, porque su Z es 26, y por lo tanto la única cosa que no sabemos hasta el momento es el número de neutrones. Bueno, esto se resume entonces haciendo un despeje de esta ecuación sencilla, donde este 26 que está sumando debería de pasar restando al otro lado. O sea que nos quedaría que 56 menos 26 nos va a dar el número de neutrones.
y esto da 30. O sea que además de los 26 protones, hay 30 neutrones dentro del núcleo de un átomo de hierro. Esto último, entonces, como una manera general, podríamos entonces ponernos una especie de regla memotécnica y para cualquier caso en el cual yo quiera calcular el número de neutrones, lo que voy a hacer es al número másico, a la cantidad de partículas del núcleo, le voy a restar el z, ya que el z es la cantidad de protones. Y eso me va a terminar entonces indicando cuántos neutrones hay en el núcleo de ese átomo. La mayoría de los ejercicios son de este estilo, de indicar el número de partículas por ahora. Y otro término que aparecía en el material bibliográfico que yo les cargué como último en el Classroom es el tema de los isótopos. ¿Qué significan los isótopos? Bueno, son átomos de un mismo elemento, por lo tanto van a tener igual Z, igual número atómico. Lo que identifica un átomo en la tabla es la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Eso es lo que le va a dar el nombre propio que recibe. Entonces, son átomos de un mismo elemento con igual Z, pero con distinto, perdón que me quedó pegado, con distinto número másico, o sea, distinto A. Que tengan distinto A, pero igual Z, o sea que esto cambie, pero esto permanezca igual, hace que los neutrones es lo que está cambiando en estos casos particulares. Entonces, lo que cambia en esos átomos es el número de neutrones. ¿Por qué existe esto? Bueno, es como dentro de la variedad de átomos que hay en la naturaleza, no todos comparten exactamente la misma cantidad de partículas sin carga eléctrica en el núcleo. Hay, por ejemplo, átomos de carbono que solo tienen 6 neutrones en su núcleo, en cambio hay otros que tienen 8 neutrones en su núcleo. Como es una partícula que no tiene carga, no afecta nada, simplemente hace que la masa cambie y por lo tanto lo que encontramos en la tabla periódica es un promedio de todos los isótopos que hay en la naturaleza y sus masas, y por eso el número que está debajo del nombre es un número decimal y no un número entero, porque es un promedio de masas atómicas y de abundancia de esos elementos en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo importante a considerar sobre los isótopos? Bueno, recordemos entonces que en los ejercicios el número másico o la cantidad de partículas que hay en el núcleo puede coincidir con el que está en la tabla o no. Por ejemplo, si a mí me dan información suficiente para que yo el número másico lo calcule, ¿sí? Por ejemplo, me dan los protones y me dan los neutrones, yo puedo sacar el número másico. Y de esa manera no es que la única forma de sacar el número másico es recurrir a la tabla periódica y mirarlo. Entonces, recordemos que en el caso de los isótopos, entonces son átomos de un mismo elemento que están en la naturaleza, que existen, pero que lo que tienen de distinto entre sí es la cantidad de neutrones en el núcleo, lo que lleva a un distinto número másico. Entonces, no siempre en las actividades el número másico va a coincidir con ese número que redondeamos del que nos aporta la tabla periódica. Si bien en el material aparece algo acerca de los iones, lo vamos a trabajar más adelante y por ahora vamos a trabajar con esto y algunas actividades de práctica.